imparable, Dios de imposibles. Bienvenidos al programa Palabra Viva. La Iglesia de Cristo le trae las buenas nuevas de salvación, palabras de aliento, esperanza, de fortaleza, de amor, de fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Escucha el mensaje de hoy en voz del hermano Gerson Bravo. A continuación. Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Me da un enorme placer compartir con cada uno de nuestros hermanos que logran acceder a través de las plataformas de Facebook y YouTube, TikTok, donde estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación a través de diferentes temas. En este caso, vamos a dar la tercera lección, el tercer tema de la serie que hemos titulado El fruto del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del gozo. Hemos hablado también de la importancia del amor y hoy precisamente nos corresponde estudiar el tercer fruto, que es la paz. Seguramente usted ha oído hablar de este tema y esta vez queremos reflexionar aspectos un poco más complejos de esta impresionante palabra que nos ocupa el estudio de esta ocasión, de esta jornada. Así es que vamos a hablar del fruto del Espíritu y permítame, por favor, compartir esta interesante ponencia, esta interesante lección sobre el fruto del Espíritu Santo. La paz es un concepto, una perspectiva muy antigua sobre la tranquilidad, la ecuanimidad del ser humano. Si usted va a la Biblia, va a encontrar gran cantidad de pasajes exhortando al ser humano a vivir en paz, a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y sobre todo dándole gracias a Dios por todo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso, como Dios lo que trata es llamar al hombre a vivir en paz, si bien es cierto, algunas filosofías contemporáneas, algunas ideologías antiguas han propuesto que Dios es un Dios que le gusta la sangre, que a Dios le gusta la atrocidad, que le gusta que hayan guerra. Querido hermano, querido amigo, Dios no requiere de que hagamos una justificación sobre ciertos tipos de temas, porque Dios en su conciencia, en su profundidad, sabe qué es lo correcto y lo justo. Y en muchas ocasiones no es Dios el que promueve la guerra, sino que muchos pueblos ansiosos de la guerra, ansiosos de la sangre, querían atacar al pueblo de Israel. Y es allí donde hay una reacción, ahí hay una contestación de parte de Dios, una respuesta de una reacción necesaria para proteger al pueblo. Es una cuestión de seguridad para su pueblo. Por eso, hoy vamos a estudiar esto que denominamos el fruto del Espíritu y que la Biblia lo dice en Gálatas 5:22 y hablemos un poco de la paz. La paz, querido hermano, querido amigo, la paz es más que un sustantivo. Sí, la paz es más que un sustantivo. Cuando hablamos de la paz, hablamos de un concepto histórico, gramático, bíblico. Es una palabra que se refiere a la oposición de la guerra, es decir, mesura, tranquilidad, y esas pueden ser su construcción lingüística en el español, porque nosotros lo entendemos en español, que paz significa estar en meditación, estar en tranquilidad, es mantener sosiego, mesura y evitar la guerra, evitar el clinche, evitar el combate. Si bien es cierto, esta propuesta se desmembra, se origina a través de la etimología de la palabra paz. La palabra paz es más, según nuestra propuesta, es más que un sustantivo. Y le voy a explicar por qué.
La paz no viene del idioma español necesariamente, sino que viene de una expresión griega que nosotros podemos conocer a través del estudio bíblico, que se conoce la palabra paz y que va a tener mucha composición o construcción en su origen lingüístico. Esto que usted ve aquí en la pantalla, que quise compartirlo en esta oportunidad, es la gramática griega en relación a las palabras singular, plural y las palabras también en lo que llamamos, acá ya le llaman dual, el diccionario le llama dual, pero algunos lo pueden identificar, algunos profesores de griego, algunos estudiantes de griego, lo pueden identificar como una construcción lingüística relacionada al neutro, que no es ni femenino ni masculino. En este caso, acá vamos a encontrar el nominativo, el acusativo, el genitivo y el dativo. Cada uno de estos tiene una significación, tiene un significado. Por ejemplo, el nominativo se refiere a él o la. En este caso, será la paz. Ese es el nominativo. Va a definir la singularidad de la palabra. En este caso, haciendo referencia a él o la. En este caso sería la paz. Tenemos también, y aquí ustedes lo van a ver en el masculino, jo, ton, tou y to. Y en el femenino van a ver la palabra, la expresión ten, tes y te. Estas son las expresiones en masculino y en femenino, según, obviamente, según su terminación, según su característica, según su género. En este caso es el neutro. Miren que aquí está el N, que es neutro, to, tou, to. En este caso no es mi intención dar una clase de griego, no es mi objetivo, pero solo quiero que noten este detalle para que luego, cuando entremos a la palabra, en este caso la que vamos a estudiar es la palabra paz, ustedes puedan observar, puedan contemplar esta clave de su terminación y su construcción en el idioma griego. ¿Por qué me interesa que nosotros podamos estudiar esta parte desde la perspectiva del idioma? Porque últimamente he estado observando que hay algunas discrepancias en cuanto a ideas, en cuanto a conceptos, en cuanto a interpretaciones, y todas estas se basan muchas veces por la interpretación de la palabra, por la traducción de la palabra griega. Por lo tanto, para poder hacer hincapié a esta palabra, aunque es muy sencilla, aunque no es tan debatida, es importante hacer una introducción muy completa sobre el origen de esta palabra y cómo esta palabra va a tener una repercusión en el significado, en la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Luego tendremos el plural que está el oí, el tous, el ton, el tois. Y tenemos sucesivamente para el femenino, ahí, tas, ton y tais. En este caso, o taís. En este caso tenemos el neutro y así se estructuran las palabras en griego, tanto en singular como en plural. Hay casos muy excepcionales, hay casos muy específicos, pero esta es una regla gramatical del griego. Vamos a la palabra que nos interesa estudiar en este caso. Nos interesa estudiar la palabra Irene. Irene. La palabra Irene, que tiene más un sonido como Irene, en este caso, esta expresión que ustedes ven aquí es Irene, Irenes. Este es el genitivo singular de la palabra paz, que significa la paz. La paz. ¿Recuerdan lo del tema del genitivo? En este caso, el nominativo, el acusativo y el genitivo. Aquí tenemos el genitivo singular, tenemos el dativo singular, y en este caso el genitivo tiene más como como un significado de paz, en este caso de paz. Recuerdan ustedes expresiones como príncipe de paz, ¿verdad? Es una terminación o es una construcción gramatical en la cual se usa el genitivo.
tenemos en este caso el dativo de la palabra que va aunada, la palabra paz. El dativo es con paz. En este caso, en el genitivo, vamos a encontrar estos pasajes relacionados a la palabra Irenes, como Lucas 1:79, Hechos 15:33. En este caso vamos a hacer lectura, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer, por ejemplo, Efesios 4:3. Efesios 4:3, que acá lo tenemos muy cerca. Puede ser otro ejemplo, usted puede leer cualquiera de ellos, pero aquí está uno de sus ejemplos. En este caso es Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice así: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. En este caso, esta estructura gramatical de la palabra lo usa en un genitivo singular de la palabra. En este caso es la paz. Ahí están otros ejemplos que ustedes bien lo pueden leer con mayor tiempo. Tenemos los casos, por ejemplo, de Irene. Irene, ustedes van a notar aquí un símbolo en la parte baja de la letra griega denominada eta. Cada una de estas letras son símbolo del griego, son, en este caso, algunos son vocales, otras son consonantes, y esto se lee Eirene en este caso. En el dativo singular, recuerden que el dativo, como he mencionado, el dativo de la palabra paz tiene un origen o tiene una relación con cómo se presenta la paz. En este caso, lo vamos a leer en Lucas 2:29. Vamos a ir a Lucas, San Lucas 2:29. Y en San Lucas 2:29, esto es con el objetivo de profundizar un poco acerca de la palabra original, o sea, el texto griego, cómo está esta expresión tan importante en la Biblia. Y qué frecuente es esta palabra, realmente es muy, muy frecuente. Lucas 2:29 es el caso que vamos a leer sobre la palabra paz. Noten ustedes el uso del dativo singular. 2:29 dice: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. En paz. En este caso, en el dativo hay relación directa con el cómo se presenta la palabra. En este caso se puede presentar con paz, a la paz. En este caso también se puede señalar en la traducción que tenemos aquí, aparece como en paz, aunque hay en este caso un verbo dentro, en griego, que también aparece como en paz. De hecho, se escribe o suena muy parecido a la palabra en. En este caso tenemos el acusativo. El acusativo ya es una relación un poquito más señalada al o hacia, en dirección hacia la paz, por ejemplo. Vamos a ver los ejemplos que aparecen aquí. Vamos a leer un ejemplo en Marcos 5:34, creo que es Marcos 5:34. Ustedes lo pueden leer con más calma, tomar una captura de imagen y ver cuál de ellas quieren leer, y pueden hacer una lectura pormenorizada de cada uno de los textos. En este caso, Marcos 5:34 dice así: hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz, vete en paz, o sea, vete con. O sea, esa relación es con, es como dirígete en paz, ve en la paz, dirígete hacia la paz, algo así se puede traducir en su concepto acusativo. En este caso aparece este tipo de expresión lingüística en cuanto a la palabra. Pero vayamos un poquito a la parte aplicativa de la paz desde la perspectiva del resultado de la paz. La paz a veces lo vemos como un resultado, pero la paz es resultado de algo. No es que la paz
nosotros la vemos como resultado a ella. No. Ella resulta de un conjunto de elementos que son importantes, que son un proceso, que son parte de, en este caso, el paso 1, sanar el alma. Para poder gozar del fruto de la paz, déjenme bajar un poco acá la cámara, para poder encontrar paz, para poder hallar paz, yo tengo que vivir en paz. Tengo que sanar heridas. Tengo que limpiar el corazón. Tengo que remediar un problema. Tengo que quitar todo aquello que me está destruyendo. No puedo pensar en vivir en paz, en gozar la paz, en compartir la paz, si mi alma tiene problemas, si mi ser está lleno de frustración, miedo, rencor, odio, envidia, avaricia, codicia. Todas estas cuestiones son aristas alrededor del ser humano que nos están afectando, que no nos permiten inclinarnos delante de Dios y humillarnos. Recuerde que la mejor batalla no se libera levantando la mano, levantando la voz, se libera bajando las rodillas hacia el piso y diciéndole al Señor, Señor, perdóname, sé que he pecado contra el cielo y contra ti, como dijeron muchos profetas, como dijeron muchas personas que se humillaron para poder encontrar gracia, para encontrar el amor de Dios, para poder conocer mejor a Dios. Para poder sanar el alma, necesitamos limpiar el camino, allanar el espacio donde vamos a caminar para Dios, por Dios, a la manera de Dios, a la medida de Dios. Permite, querido hermano, que Dios obre a través de tu vida, que Dios haga cosas grandes por medio de su amor, por medio de su sacrificio, que haber dado a su hijo, haber entregado a su propio hijo. Eso es una muestra de un amor incondicional para el ser humano. Y desde el punto de vista del creyente, del Hijo de Dios, debe haber una imagen sanadora a través del Señor, una imagen sanadora. Porque si Él pudo sacrificarse por nosotros, ¿cómo nosotros no podemos deponer a veces el orgullo? ¿Por qué no ponemos a veces nosotros las armas? De poner la intranquilidad, la impaciencia, la intolerancia. Debemos tener más tranquilidad, más mesura, más armonía, más paz. La paz de Dios. Sanar el alma. Segundo paso, enfoque. Cuando usted se enfoca, usted crece. Cuando usted se enfoca, usted madura. Cuando usted se enfoca, cuando usted detalla su plan, su objetivo, hacia dónde va, entonces el resto de las cosas son realmente insignificantes. El dolor de esta vida, los temores de esta vida, las frustraciones, los miedos, son realmente limitados en relación a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Por eso, aquí quise señalar un poco, hacer mucho hincapié en el énfasis. ¿A qué le da usted valor? ¿A qué le da mayor prioridad? ¿A estar pensando en lo que otros hacen o en lo que usted tiene que hacer? Porque si usted está pensando en lo que otros piensan, en lo que otros hacen, en lo que otros dicen, entonces usted no va a hacer, no va a pensar y no va a decir. Si usted hace, piensa, dice, deja de vivir por los demás para vivir por usted mismo, para vivir por usted. Paso 3, crecer. ¿Qué quiero yo? ¿Quiero crecer? ¿Quiero avanzar? ¿O quiero minimizar mi desarrollo? Limitarlo, dejarlo a medio gas, no permitir que avance, no permitir que mi avance sea más profundo, más completo, más desarrollado. Mi avance depende, mi crecimiento de vida, mi desarrollo personal,
Mi desarrollo en la vida espiritual depende mucho de cuánto yo dejo que Dios obre en mí a través de la paz que estamos desarrollando, que estamos queriendo desarrollar. Porque una búsqueda espiritual de una necesidad que tenemos todos, de poder tener una paz profunda. Más que una meditación, más que un ejercicio de yoga, más que una cosa de tronar los dedos y que ya voy a vivir en paz, eso es falso. Es un proceso de sanación del alma, de enfoque de mi vida y de crecimiento personal. Bien, en cuanto a este punto, y es una cosa central que tenemos que señalar, es que la paz es un fruto espiritual que se cultiva por medio de una vida disciplinada. No podemos pensar en vivir en paz cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento, recelo, duda. Es que me tienen mala fe, es que no me aman, es que no me quieren, es que piensan mal de mí, es que esas personas. Y entonces comenzamos a señalar al otro, a aquellos, a las personas. Y entonces las personas no están desarrollando, no están entendiendo nuestro proceso de crecimiento porque no estamos nosotros madurando. Porque la paz todavía no está en nuestro corazón. La queremos, la anhelamos, soñamos con ella, queremos ir al mercado con ella, pero no la vamos a encontrar si no dejamos que Dios obre en nosotros, que el fruto se note, que el fruto del Espíritu pueda vivir, que usted demuestre. Porque usted puede hacer una cosa bien pomposa, decirle a la gente que usted vive en paz, que usted vive tranquilo. Y no es que yo le esté diciendo que yo vivo en paz o que yo no soy una persona conflictiva. No, cada uno sabe lo que es, lo que hace. En un viejo refrán decía un hermano que para poder vivir tranquilo, démosle un fósforo a un hermano para que vaya a hacer su infierno a otro lado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que cada quien agarre su fósforo y vaya a encender su infierno a otro lado. O sea, la gente no quiere vivir en paz. La gente no está en paz. La gente no está tranquila. ¿Por qué? Porque está viviendo la vida de otro. Porque está soñando con la vida de otro. Porque está pensando en la vida de otro. No está en su corazón con la paz que Dios quiere en su vida. Nuestro corazón está lleno de resentimiento. Cuando decimos cosas que no sentimos, cuando nosotros decimos cosas que no sentimos, no vivimos nuestra propia vida, porque estamos queriendo fingir, estamos queriendo convencer, pero usted no necesita convencer a alguien de que usted vive tranquilo, porque cuando usted regrese a su casa, cuando cierre la puerta de su cuarto, cuando vaya a su armario, cuando usted vaya a su cama, cuando se recueste en la almohada, usted va a decir que todo lo que ha dicho, que todo lo que ha pensado, realmente no tiene ningún resultado, no tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito, porque no hay nada mejor que usted esté en paz con usted mismo, que esté en paz con la gente. Hay un pasaje precioso que yo le quiero citar. No lo he puesto aquí en la cita, pero este pasaje es precioso, es precioso. Este pasaje aparece en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y este pasaje, querido hermano, querido amigo, nos enseña cosas poderosas, cosas grandes, cosas que son valiosas. Y una de ellas es, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que llega a un límite mayor del que nosotros conocemos. O sea, que se extralimita en el nivel humano. O sea, que no logramos nosotros entenderlo desde la perspectiva de Dios. No. ¿Por qué? Porque va más allá de nuestro conocimiento. Me gusta la versión, una versión, la palabra de Dios para todo, una versión actualizada, sencilla. Y creo que hace un énfasis que nosotros podemos también señalar. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos. Mire qué precioso. La paz de Dios hará
guardia, será una centinela. Le da a la paz una, ¿cómo decirlo? Una connotación, una referencia, una alusión directa, como que la paz fuera una persona, una personificación de la paz. En el texto original no aparece tal personificación, pero en esta versión, que es un poco más accesible a la gente, al lector, deja en claro que la paz de Dios deja al hombre en una tranquilidad que le permite que cuando duerma, Dios a través de su paz hará guardia. Por eso, Dios hará guardia cuando usted descanse. Así lo dice también el Salmo 127, versículo 1 y 2. Dice que Jehová le da tranquilidad a su siervo, a sus hijos, a su amado, dará Dios el sueño, y mientras usted descansa, Dios preparará todo para su tranquilidad. Siempre que andemos en el camino del Señor y que queramos mejorar, que queramos vivir en paz, debemos también admitir nuestros errores, nuestra equivocación. A edad temprana, espero que este mensaje también sea un mensaje de autorreflexión para vivir en paz con usted, con la persona que está del otro lado de la pantalla, con los hermanos, con los miembros de la iglesia del Señor, con los amigos, con la gente de la comunidad, para vivir tranquilo, para no vivir en guerra, en conflicto, para vivir en paz, pero no una paz como la da el mundo, sino una paz como la da Dios, porque son bienaventurados los pacificadores, porque los que viven en paz podrán vivir tranquilamente en esta tierra, pero sobre todo aspiran hacia un futuro, aspiramos ver la paz de Dios, porque nosotros tenemos que aprender a madurar y a crecer para que la paz de Dios pueda vivir con nosotros, para que podamos crecer en lo espiritual. Que Dios les bendiga muchísimo, mis hermanos, y dejo este video, este mensaje a través de las redes sociales, y espero que ustedes siempre estén pendientes de los nuevos contenidos que estamos compartiendo, y la próxima semana estaremos compartiendo la lección número 4 de El fruto del Espíritu Santo. Así es que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Dios imparable, Dios de imposibles. Bienvenidos al programa Palabra Viva. La Iglesia de Cristo le trae las buenas nuevas de salvación, palabras de aliento, esperanza.